Rechazado por todos en la subasta, un caballo de 3 patas encontró esperanza en los ojos de una niña con discapacidad. Cuando sus miradas se cruzaron, algo inexplicable sucedió que cambiaría sus vidas para siempre. Esta historia real te hará repensar todo sobre la superación. Dale me gusta, comparte y prepara los pañuelos. El sol castigaba impíamente el suelo agrietado del Valle de las Acacias aquella tarde de marzo, cuando el destino decidió entrelazar 2 almas marcadas por la imperfección a los ojos del mundo. En el viejo galpón de subastas, el aire pesado cargaba el olor a heno seco, mezclado con sudor equino, mientras rancheros de sombreros de ala ancha disputaban los mejores ejemplares de la temporada. Pero fue el silencio incómodo que se apoderó del recinto cuando Valiente, un majestuoso caballo pinto de apenas 3 patas, fue conducido al centro del picadero. Nadie podía imaginar que aquel momento de rechazo colectivo sería el preludio de una transformación que resonaría por generaciones en el pequeño valle. Sofía García observaba todo desde la última fila de bancos, sus muletas cuidadosamente apoyadas a un lado, los ojos castaños brillando con una intensidad que contrastaba con sus 11 años de edad. La niña conocía bien el peso de las miradas de lástima, las palabras susurradas cuando creían que no estaba oyendo, la sensación de ser constantemente subestimada a causa de su condición física. Quizás por eso, cuando vio a Valiente cojear orgullosamente por el picadero, manteniendo la cabeza erguida a pesar de la pata delantera faltante, algo dentro de ella se agitó, como las aguas de un río largamente represado. El rancho de los García había sido próspero por 3 generaciones, pero la sequía implacable de los últimos 2 años había transformado pastizales verdes en tierras áridas, donde solo la esperanza se obstinaba en brotar. Don Carlos García, patriarca de la familia y dueño de Valiente, apretaba el sombrero entre sus manos callosas mientras observaba a los compradores desviar la mirada de su caballo. Cada segundo de silencio era como una puñalada en su orgullo de criador, pero la necesidad hablaba más alto que el sentimiento. Las cuentas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, y cada animal vendido significaba un mes más de supervivencia para el rancho. La voz del subastador cortaba el aire sofocante como un látigo, intentando despertar interés donde solo había desdén. Señores, observen la musculatura, la estirpe impecable de este animal. Un pequeño defecto no borra años de selección genética, pero sus palabras caían en el vacío como semillas en tierra estéril. Un ranchero corpulento escupió en el suelo y declaró lo suficientemente alto para que todos oyeran que no gastaría un centavo siquiera en un lisiado. Otros meneaban la cabeza en silencioso acuerdo, sus rostros curtidos por el sol expresando la dureza pragmática de quien vive de la tierra. Fue entonces cuando Sofía sintió una mano gentil en su hombro. Miguel López, el nuevo profesor de educación física de la escuela local, había llegado hacía pocos meses al pueblo, trayendo consigo ideas revolucionarias sobre inclusión y adaptación que causaban tanta admiración como resistencia en Milsintosint, la comunidad conservadora. Sus ojos verdes transmitían una bondad genuina cuando se inclinó para preguntar si ella estaba bien. Sofía solo asintió, incapaz de desviar la mirada de Valiente, que ahora relinchaba bajito, como si comprendiera perfectamente el teatro cruel del cual era protagonista involuntario. La tarde avanzaba lentamente, y el calor dentro del galpón se volvía casi insoportable. Carmen García, madre de Sofía y profesora de la escuela local, se abanicaba con un folleto de la subasta mientras observaba preocupada la fijación de su hija por el caballo cojo. Ella conocía bien aquel brillo, determinado en los ojos de la niña, el mismo que aparecía siempre que alguien decía que ella no conseguiría hacer algo. Era simultáneamente su mayor fuente de orgullo y de preocupación maternal. El martillo del subastador pendía en el aire como una sentencia cuando don Carlos, en un último acto desesperado, redujo el precio mínimo por 3ª vez. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Valiente bajó la cabeza por primera vez desde que había entrado en el picadero, y fue ese gesto de derrota el que hizo que algo se rompiera dentro de Sofía. Sin pensar, ella se levantó, equilibrándose precariamente en las muletas, y su voz clara cortó el silencio como el primer rayo de sol después de una tormenta. «Yo lo quiero». Todas las cabezas se voltearon hacia la niña menuda que desafiaba las convenciones con la misma valentía de un guerrero antiguo. Murmullos recorrieron las filas como viento entre hojas secas. Carmen sintió el rostro quemar de vergüenza y orgullo en igual medida. Miguel López, aún a su lado, no pudo esconder una sonrisa de admiración. Don Carlos, desde el centro del picadero, encaró a la niña con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser esperanza renacida. Lo que siguió fue una negociación que entraría en el folclore local. Sofía, con la elocuencia de quien pasó la vida teniendo que probar su valor, explicó que había ahorrado cada centavo de sus cumpleaños y navidades de los últimos 3 años. Ofreció no solo el dinero, sino también su promesa de trabajar los fines de semana ayudando con los otros animales del rancho. Carmen intentó intervenir, susurrando sobre la locura de aquella idea. Pero Miguel, en un gesto que no pasó desapercibido, puso gentilmente la mano en el brazo de ella y murmuró que algunas conexiones trascienden la lógica. Don Carlos descendió del estrado y caminó lentamente hasta donde Sofía estaba. El viejo ranchero se agachó para quedar a la altura de la niña, sus ojos cansados estudiándola con la sabiduría de quien aprendió a leer almas a través de los años. «¿Usted sabe que él nunca más va a galopar como los otros caballos, niña?» Sofía enderezó los hombros y respondió con una convicción que hizo que varios adultos presentes se removieran incómodamente en sus asientos. «Y yo nunca voy a correr como las otras niñas. Pero eso no significa que no podamos encontrar nuestra propia manera de volar». El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Era un silencio preñado de posibilidades, como la quietud que precede el primer trueno de una lluvia largamente esperada. Don Carlos extendió la mano callosa, y cuando Sofía la estrechó con su mano pequeña pero firme, sellaron más que un negocio. Sellaron el inicio de una jornada que desafiaría cada prejuicio enraizado en aquella comunidad. El transporte de Valiente a la modesta casa de los García en la periferia de la ciudad se transformó en un evento que nadie olvidaría pronto. La carreta adaptada recorrió las calles principales bajo miradas que variaban de la curiosidad mórbida al desdén mal disimulado. Niños corrían al lado del cortejo improvisado, algunos burlándose, otros genuinamente fascinados. Sofía seguía al lado en otro vehículo, pero sus ojos nunca dejaban a Valiente, como si temiera que pudiera desaparecer si desviaba la mirada. Miguel López se había ofrecido a ayudar en el transporte, y su presencia al lado de Carmen no pasó desapercibida por las comadres del pueblo. Viudo desde hacía 2 años, el profesor había llegado al Valle de las Acacias buscando recomenzar, lejos de las dolorosas memorias de la ciudad grande. Su dedicación a los alumnos con necesidades especiales había rápidamente conquistado el respeto, si no la total aceptación, de la comunidad. Ahora, observándolo interactuar naturalmente con Sofía, explicando sobre anatomía equina mientras ayudaba a preparar el pequeño establo improvisado en el patio, Carmen sintió algo largamente adormecido agitarse en su pecho. La primera noche, de Valiente en su nuevo hogar, estuvo marcada por una tormenta súbita que transformó las calles de tierra en ríos de lodo. Sofía, ignorando las advertencias de su madre, se arrastró con sus muletas hasta el establo para hacerle compañía al caballo. Lo encontró inquieto, relinchando bajo a cada trueno. La niña se acomodó en la paja a su lado y comenzó a cantar, bajito, una vieja canción de cuna que su abuela solía entonar. Gradualmente, Valiente se calmó, llegando a acostarse a su lado en una demostración de confianza que derretiría el corazón más empedernido. Fue así como Carmen los encontró horas después, guiada por Miguel, que había notado la ausencia de la niña. La escena que presenciaron
iluminada solo por la luz parpadeante de una linterna, quedaría grabada para siempre en sus memorias. Sofía dormía serenamente apoyada en el flanco de Valiente, mientras el caballo mantenía la cabeza erguida en vigilia protectora. Miguel susurró que nunca había visto nada parecido en sus años trabajando con animales y terapia. Carmen solo asintió, las lágrimas silenciosas trazando caminos en su rostro, mientras comprendía que su hija había encontrado algo raro y precioso. Los días que siguieron establecieron una rutina que gradualmente se volvió sagrada. Todas las mañanas, antes de que el sol tiñera el horizonte de dorado, Sofía se levantaba y recorría el camino hasta el establo. Los primeros tiempos fueron de aprendizaje mutuo. El viejo Sebastián, un cuidador jubilado que vivía a 2 casas más adelante, se había conmovido con la determinación de la niña y se había ofrecido a enseñarle los cuidados básicos. Sus manos temblorosas pero expertas guiaban las de Sofía mientras explicaba sobre la importancia de cada gesto, cada toque, cada palabra susurrada. Valiente, por su parte, demostraba una paciencia y comprensión que desafiaban cualquier explicación racional. Cuando Sofía luchaba para equilibrarse mientras cepillaba su crin, él permanecía inmóvil como una estatua. Cuando ella necesitaba sentarse para descansar, él bajaba la cabeza y la tocaba gentilmente con el hocico, como si dijera que entendía perfectamente sus limitaciones. Era una danza silenciosa de adaptación mutua, donde cada pequeño progreso era celebrado con relinchos suaves y risas cristalinas. Miguel comenzó a visitar regularmente, siempre con el pretexto de verificar si las adaptaciones que había sugerido estaban funcionando. Sus visitas coincidían sospechosamente con los horarios en que Carmen estaba en casa, y Sofía, con la perspicacia natural de los niños, notaba las miradas furtivas intercambiadas entre ellos. Durante una de esas visitas, mientras observaban a Sofía practicar comandos básicos con Valiente, Miguel compartió su propia historia de pérdida y superación, sobre cómo la muerte de su esposa lo había dejado a la deriva hasta encontrar propósito nuevamente en el trabajo con niños especiales. La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Carmen, que por primera vez en años se permitió hablar sobre los desafíos de criar a Sofía sola, después de que el padre de la niña se fuera cuando el diagnóstico de su condición fue confirmado. Las palabras fluían como agua largamente represada, y Miguel escuchó en silencio respetuoso, su presencia sólida, ofreciendo el confort que ella no sabía que necesitaba. Sofía, fingiendo estar completamente absorta en su interacción con Valiente, sonrió secretamente al notar la mano de Miguel posarse gentilmente sobre la de su madre. Pero no todo eran flores en ese jardín en construcción. La tercera semana trajo el primer gran desafío, cuando un grupo de muchachos mayores decidió que sería divertido provocar al caballo cojo. Saltaron la cerca durante la noche y arrojaron piedras al establo, haciendo que Valiente se debatiera en pánico. El ruido despertó a toda la vecindad, y cuando Sofía llegó, encontró a Valiente con un corte profundo en la pata trasera, resultado de su desesperación por escapar. La visión de la sangre manchando la paja hizo que algo se oscureciera en el corazón generalmente gentil de Sofía. La furia que sintió en aquel momento era primitiva, visceral, como si lastimaran una extensión de sí misma. Fue Miguel quien la encontró llorando de rabia impotente mientras el veterinario, llamado a toda prisa, cuidaba del herimiento. Él la abrazó mientras ella sollozaba palabras entrecortadas sobre la crueldad humana, sobre cómo algunos parecían sentir placer en destruir lo que no comprendían. El incidente tuvo repercusiones inesperadas. Don Carlos, al saber lo ocurrido, apareció en la casa de los García acompañado de sus 2 hijos mayores. La vergüenza en su rostro era evidente cuando se disculpó por no haber ofrecido más apoyo desde el principio. Prometió que sus hijos se turnarían en vigilias nocturnas hasta que los culpables fueran identificados y castigados. Fue el inicio de una red de solidaridad que gradualmente se formó alrededor de Sofía y Valiente.
La recuperación de Valiente coincidió con un periodo de lluvias intensas que transformó el pequeño establo en un lodazal. Sofía, determinada a no dejar que eso interrumpiera su rutina, improvisaba soluciones creativas. Fue durante una de esas tardes lluviosas que Miguel la encontró intentando construir una cobertura improvisada con lonas viejas. Juntos, con Carmen uniéndose a ellos después del trabajo, trabajaron bajo la lluvia, riendo mientras el lodo salpicaba y transformaba la tarea ardua en una memoria preciosa. Fue en ese día, mientras compartían chocolate caliente en la cocina, después del trabajo, la ropa aún húmeda y los rostros sonrojados por el esfuerzo, que Miguel sacó del bolsillo un pequeño amuleto. Era una herradura en miniatura que había pertenecido a su esposa, también amazona. Se la ofreció a Sofía, diciendo que creía que le traería suerte en su jornada con Valiente. El gesto sencillo cargaba capas de significado que no pasaron desapercibidas a ninguno de los presentes. Era un símbolo de aceptación, de formar parte de algo mayor. Las semanas se transformaron en meses, y con ellos vino una transformación sutil pero profunda. Sofía había desarrollado músculos en lugares que antes eran solo promesas de fuerza. Su postura había mejorado notablemente, y había una confianza en sus movimientos que sorprendía hasta al fisioterapeuta que la acompañaba. Valiente también había cambiado. Su pelo, antes opaco y sin vida, brillaba con salud. Sus ojos habían perdido aquella sombra de resignación, sustituida por una vivacidad que contagiaba a todos alrededor. Fue Sebastián, el viejo cuidador, quien primero sugirió lo impensable. Durante una de sus visitas de orientación, observó a Sofía realizar una serie de comandos complejos con Valiente y declaró que era hora de pensar en el siguiente paso. La palabra montar flotó en el aire como una promesa y una amenaza simultáneas. Carmen inmediatamente expresó sus preocupaciones, listando todos los peligros posibles y algunos improbables. Miguel, sin embargo, sorprendió a todos al apoyar la idea, sugiriendo que consultaran especialistas en equinoterapia adaptada. La búsqueda de un profesional cualificado se reveló más desafiante de lo esperado. 3 especialistas visitaron a Sofía y Valiente, y todos declinaron educadamente, citando la combinación única de desafíos como más allá de sus competencias. Fue cuando la noticia llegó a oídos de doctora Elena Fernández, una renombrada terapeuta ecuestre que estaba de paso por la región para un congreso. Intrigada por los relatos, decidió hacer un desvío para conocer el caso que estaba causando tanto revuelo en el medio profesional. La llegada de doctora Elena marcó un punto de inflexión en la jornada. Mujer de mediana edad con ojos que habían visto mucho y manos que habían curado aún más, pasó horas observando silenciosamente la interacción entre Sofía y Valiente. No hizo anotaciones, no tomó fotos, solo observó con la intensidad de quien lee una partitura compleja. Al final del día, su veredicto fue simple y revolucionario. Ustedes dos ya están haciendo todo bien. Solo necesitamos ajustar algunos detalles técnicos. El programa de entrenamiento que siguió fue intenso y meticuloso. Doctora Elena, que decidió extender su estadía por algunas semanas, trabajó incansablemente con Miguel para desarrollar adaptaciones específicas. Una silla de montar especial fue encargada, con soportes laterales que compensaban tanto la movilidad reducida de Sofía como el desequilibrio natural de Valiente. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. La primera vez que Sofía consiguió izarse sobre Valiente, incluso con él parado y rodeado de ayudantes, fue celebrado como si hubieran conquistado el Everest. Pero el universo parecía determinado a probar la resiliencia de ellos a cada conquista. Durante una sesión particularmente prometedora, cuando Sofía había conseguido dar algunos pasos montada en Valiente, uno de los soportes de la silla de montar cedió repentinamente. La caída fue rápida y aterradora. Sofía golpeó el suelo con un impacto que le robó el aire de los pulmones y, más devastadoramente, su confianza recién construida.
Los exámenes médicos no revelaron nada más que contusiones, pero el daño psicológico era evidente. Durante una semana entera, Sofía evitó el establo. Observaba a Valiente desde la ventana de su cuarto, el corazón partido entre el amor que sentía y el miedo que ahora manchaba cada pensamiento sobre montar nuevamente. Valiente, por su parte, languidecía visiblemente. Rechazaba parte de la comida. Relinchaba melancólicamente al amanecer y al anochecer, llamando a su amiga ausente. Fue Carmen quien encontró a Sofía llorando silenciosamente una noche, confesando que se sentía una cobarde por abandonar a Valiente después de todo lo que habían pasado juntos. Miguel apareció a la mañana siguiente con una propuesta inusual. Sugirió que, en lugar de intentar montar nuevamente inmediatamente, Sofía y Valiente participaran en ejercicios de confianza en el suelo. Pasó horas con ellos, guiando actividades que reconstruían lentamente el puente de confianza afectado. Durante uno de esos ejercicios, mientras Sofía guiaba a Valiente por un recorrido de obstáculos usando solo comandos de voz, ella tropezó y cayó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Valiente se posicionó cuidadosamente para que ella pudiera usar su cuerpo como apoyo para levantarse. El gesto espontáneo del caballo fue el catalizador que Sofía necesitaba. Lágrimas de gratitud y amor rodaron por su rostro mientras abrazaba el cuello de Valiente, susurrando disculpas por haberlo abandonado. A partir de aquel momento, la determinación volvió multiplicada, pero ahora venía temperada con sabiduría y respeto por los límites, tanto los suyos como los de Valiente. La noticia de que el Festival Ecuestre Regional aceptaría presentaciones especiales llegó como un regalo y un desafío. Doctora Elena, que se había convertido en una presencia regular incluso después de finalizar oficialmente su asesoría, fue enfática. Ellos no estaban compitiendo contra nadie más que contra sí mismos. El objetivo no era impresionar a los jueces, sino mostrar al mundo lo que era posible, cuando el amor y la determinación se unían contra todas las probabilidades. Los preparativos para el festival coincidieron con una evolución natural en la relación entre Carmen y Miguel. Las miradas furtivas habían dado lugar a conversaciones largas después de los entrenamientos. Los toques accidentales se convirtieron en manos entrelazadas, mientras observaban a Sofía progresar. Durante una cena especial para conmemorar el primer recorrido completo de Sofía, montada en Valiente, Miguel hizo un brindis emocionado sobre encontrar luz en lugares inesperados, su mirada alternando significativamente entre Sofía y Carmen. Pero el camino hacia el festival no estaría pavimentado solo con romanticismo y superación. A 2 semanas del evento, una tormenta severa azotó la región. Rayos cortaban el cielo como látigos divinos, mientras el viento aullaba amenazadoramente. Fue durante esa tormenta que la verdadera prueba de coraje se presentó. Un rayo impactó un árbol cercano al establo, y el fuego comenzó a propagarse rápidamente por la estructura de madera seca. Sofía fue la primera en notar el resplandor naranja desde la ventana. Sin pensar, agarró sus muletas y corrió tan rápido como sus piernas se lo permitían. El calor era infernal cuando llegó, y Valiente relinchaba en pánico, atrapado en su cuadra. El humo dificultaba la respiración, pero Sofía no dudó. Con una fuerza que ni siquiera sabía poseer, consiguió abrir la puerta de la cuadra. Valiente, sin embargo, paralizado por el terror, se negaba a salir. Fue entonces cuando toda la conexión construida entre ellos se manifestó en su forma más pura. Sofía soltó las muletas, apoyándose precariamente en la pared, y comenzó a hablar con Valiente en la voz calma que usaba durante sus momentos más íntimos. Cantó la misma canción de cuna de aquella primera noche de tormenta, sus palabras cortando a través del rugido de las llamas y el pánico del animal. Lentamente, paso a paso, Valiente comenzó a seguirla fuera del establo en llamas. Miguel y Carmen llegaron en el momento en que Sofía y Valiente emergían del humo, ambos tosiendo pero salvos. El abrazo que siguió fue de esos que las palabras
no pueden describir adecuadamente. Y, bajo la lluvia que finalmente comenzaba a caer, apagando las últimas llamas, 3 almas se fundieron en gratitud y amor. Don Carlos y sus hijos llegaron poco después con cubetas de agua, pero el peligro ya había pasado, dejando solo la estructura chamuscada como testigo silencioso del acto de coraje. La reconstrucción del establo se convirtió en un proyecto comunitario. Personas que antes cruzaban la calle para evitar mirar al caballo cojo, ahora llegaban con madera, clavos y manos dispuestas a ayudar. Los niños que se habían burlado ahora pedían tímidamente ayudar a cuidar de Valiente. Era como si el acto de coraje de Sofía hubiera derretido el hielo del prejuicio que congelaba los corazones de la comunidad. Durante la reconstrucción, un descubrimiento inesperado. Bajo las tablas antiguas del suelo, encontraron un baúl enterrado, conteniendo diarios y fotografías del fundador original del rancho de los García. Entre los objetos, una historia que nadie conocía sobre un caballo campeón, que había perdido una pata salvando a su jinete de una emboscada durante las guerras de independencia. El caballo había vivido sus últimos años honrado y amado, contrariando a todos los que decían que su vida había terminado con la pérdida del miembro. La coincidencia, o quizás el destino, energizó aún más a Sofía. Con el nuevo establo listo y mejorado, los entrenamientos se intensificaron, pero ahora había algo diferente. Ya no era solo sobre ella y Valiente, era sobre representar a todos aquellos que habían sido descartados, subestimados, considerados incapaces. Cada movimiento que practicaban cargaba el peso y la esperanza de incontables historias no contadas. En la víspera del festival, sucedió lo que muchos en el pueblo ya esperaban desde hacía meses. Durante la cena de despedida organizada por doctora Elena, Miguel pidió oficialmente la mano de Carmen en matrimonio. Lo hizo de la manera más conmovedora posible, arrodillándose no solo ante Carmen, sino también ante Sofía, prometiendo ser no solo un esposo dedicado, sino un padre que ella podría elegir aceptar en su propio tiempo. Sofía, con lágrimas en los ojos, fue quien respondió primero, diciendo que Valiente aprobaba, lo que arrancó risas emocionadas de todos los presentes. El día del festival amaneció con un cielo que parecía pintado especialmente para la ocasión. Azul profundo con nubes dispersas que parecían pinceladas divinas. La arena principal estaba decorada con banderas coloridas que danzaban al viento suave. Conforme las horas pasaban y las presentaciones regulares se sucedían, la tensión en el campamento improvisado de Sofía crecía palpable. Carmen ajustaba nerviosamente los detalles del traje especial de Sofía, mientras Miguel verificaba por 10ª vez los equipos adaptados. Valiente, por otro lado, demostraba una calma majestuosa. Era como si comprendiera perfectamente la importancia del momento y estuviera determinado a honrar toda la jornada que habían recorrido. Cuando Sofía acercó la mano a su hocico, él la tocó gentilmente, transmitiendo a través de aquel toque simple toda la confianza del mundo. El anuncio de su presentación fue recibido con un murmullo curioso que recorrió las tribunas como una ola. Cuando Sofía entró en la arena, conduciendo a Valiente con solo una muleta, mientras la otra mano sostenía las riendas especiales, el murmullo se transformó en silencio respetuoso. Bajo el sol del mediodía, parecían brillar con luz propia, cada imperfección transformada en marca de honor. La música comenzó suave, una melodía especialmente compuesta por un violinista local que se había emocionado con la historia. Sofía y Valiente comenzaron con movimientos simples en el suelo, demostrando la armonía de su comunicación. Cada comando era atendido con precisión. Cada cambio de dirección fluía como si fueran un único ser dividido en 2 cuerpos. Cuando llegó el momento de montar, asistida por Miguel y don Carlos, el público contuvo la respiración colectivamente. Lo que siguió fue poesía en movimiento. No hubo saltos espectaculares o velocidad impresionante. En cambio, hubo algo mucho más poderoso. La demostración visual de que las limitaciones físicas no tienen por qué ser prisiones.
Sofía y Valiente recorrieron la arena en diferentes andares, cada uno adaptado a sus capacidades únicas. En cierto momento, cuando pasaban delante de la tribuna principal, Valiente se encabritó ligeramente en un saludo que nadie esperaba que él aún pudiera ejecutar. La emoción era palpable. En las tribunas, ojos humedecidos presenciaban algo que trascendía una simple presentación ecuestre. Niños en sillas de ruedas se inclinaban hacia adelante, esperanza naciendo en rostros demasiado jóvenes para cargar resignación. Padres de niños especiales se apretaban las manos unos a otros, lágrimas silenciosas expresando lo que las palabras no podían. Hasta los jueces, veteranos de 1000 competiciones, se secaban discretamente los ojos. El clímax llegó cuando Sofía y Valiente ejecutaron su maniobra final. Posicionados en el centro de la arena, Sofía soltó las riendas y abrió los brazos, confiando completamente en Valiente, mientras él giraba lentamente, mostrando a todos los ángulos su unión perfecta en la imperfección. Cuando finalmente se detuvieron, mirando hacia la tribuna principal, el silencio duró exactamente 3 segundos antes de explotar en aplausos ensordecedores. El público se levantó como un solo cuerpo, el aplauso retumbando como trueno benevolente. Sofía, con lágrimas corriendo libremente, se inclinó para abrazar el cuello de Valiente, susurrando palabras de amor y gratitud que se perdieron en el rugido de la multitud. Pero Valiente escuchó cada una de ellas, relinchando suavemente en respuesta, su cabeza recostada en la de ella en un momento de comunión perfecta. La presentación de Sofía y Valiente no ganó ningún trofeo aquel día, pero conquistó algo infinitamente más valioso. En las semanas que siguieron, el video de su presentación se viralizó en las redes sociales, alcanzando corazones en todos los continentes. Cartas comenzaron a llegar de todos los rincones del mundo. Historias de personas inspiradas a no rendirse, a buscar su propio valiente, a ser el valiente de alguien. El rancho de los García, salvado de la quiebra por la ola de interés generada por la historia, se transformó oficialmente en un centro de equinoterapia especializado. Don Carlos, con lágrimas en los ojos callosos, firmó los papeles que convertían la mitad de sus tierras en santuario para animales considerados inadecuados y personas que la sociedad había descartado. Miguel asumió la coordinación pedagógica, trayendo metodologías innovadoras que pronto atraerían estudiantes y profesionales de todo el país. El matrimonio de Carmen y Miguel ocurrió 6 meses después, en una ceremonia simple pero profundamente emotiva en el propio rancho. Sofía entró conduciendo a Valiente, que cargaba las alianzas en una pequeña bolsa bordada sujeta a su silla de montar adaptada. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, fue la voz clara de Sofía la que respondió: «Yo y Valiente la entregamos con todo nuestro amor y bendición». No hubo ojo seco en la congregación, pero la verdadera magia sucedía en el día a día del centro. Niños que llegaban cabizbajos y desesperanzados encontraban en Valiente y en los otros animales rescatados espejos de sus propias luchas y posibilidades. Sofía, ahora no solo una paciente sino una instructora asistente, compartía su jornada con la sabiduría de quien aprendió que las mayores limitaciones son aquellas que nos imponemos a nosotros mismos. Había días difíciles, claro. Días en que el dolor físico de Sofía le impedía salir de la cama. Días en que Valiente sentía más agudamente el peso de los años y del miembro ausente. Pero era en esos días que su conexión brillaba más fuerte, uno apoyando al otro a través de la presencia silenciosa, del toque gentil, de la comprensión que no necesitaba palabras para ser completa. Una tarde de otoño, 3 años después, de aquel fatídico leilón, Sofía estaba sentada bajo la gran acacia que habían plantado en homenaje a todos los imperfectos perfectos que encontraron esperanza en el rancho. Valiente pastaba tranquilamente cerca, ocasionalmente acercándose, para tocar a la niña con el hocico,
Como que verificando si ella aún estaba allí. Miguel y Carmen observaban desde la veranda de la casa nueva, construida con los ahorros del centro, las manos entrelazadas mientras planeaban el futuro del proyecto que había nacido del improbable encuentro entre una niña determinada y un caballo que se negaba a ser definido por sus limitaciones. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de dorado y rojo que parecían celebrar un día más de victorias pequeñas pero significativas. Una nueva familia había llegado aquella mañana, trayendo un niño autista que no hablaba desde hacía 2 años. Todos se sorprendieron cuando, al ver a Valiente, el niño susurró su primera palabra en tanto tiempo: amigo. Era una prueba más de que la magia de aquel lugar trascendía cualquier explicación lógica. Sofía cerró el libro que estaba leyendo en voz alta para Valiente, una tradición que mantenían desde aquella primera noche de tormenta. Miró alrededor, hacia las nuevas cuadras que albergaban caballos, ponis e incluso un burro de 3 patas llamado Esperanza. Hacia el picadero adaptado, donde niños de todas las habilidades aprendían que podían soñar. Hacia el letrero en la entrada que decía Centro de Equinoterapia Valiente Sofía, donde las diferencias se convierten en fortalezas. La transformación había sido completa, pero la jornada continuaba. Cada nuevo día traía desafíos y oportunidades de crecimiento. Sofía, ahora una joven de 14 años, se había convertido en una voz respetada en el mundo de la equinoterapia adaptada, consultada por especialistas e invitada a dar ponencias. Pero era allí, al lado de Valiente, donde encontraba su verdadera realización. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, Sofía reflexionaba sobre todo lo que habían construido juntos. No solo un centro de terapia, sino un monumento vivo a la idea de que nuestras imperfecciones no nos disminuyen, solo nos hacen únicos. Que el amor y la determinación pueden construir puentes donde otros ven solo abismos. Que un caballo de mino sin 3 patas y una niña con muletas podían, sí, enseñar al mundo a volar. Valiente se acercó y recostó la cabeza en el hombro de Sofía, un gesto que se había convertido en su forma de decir que era hora de volver a casa. Ella se levantó, apoyándose simultáneamente en sus muletas y en el cuerpo sólido del amigo. Juntos, caminaron hacia las luces acogedoras del centro, sus siluetas imperfectas creando una sombra única en el suelo batido. Testigo silencioso de una amistad que había cambiado no solo sus vidas, sino las de todos los que tuvieron el privilegio de presenciar su historia. Y tú, que has acompañado cada momento de esta jornada extraordinaria, ¿en qué momento permitirás que tus propias imperfecciones se transformen en alas? ¿Cuándo dejarás de ver limitaciones como muros y comenzarás a verlas como portales hacia posibilidades infinitas? La historia de Sofía y Valiente nos recuerda que los mayores milagros suceden cuando osamos creer que somos dignos de amor y capaces de grandeza, exactamente como somos. Que en cada corazón que late diferente, en cada paso que sigue su propio ritmo, existe la semilla de una revolución de esperanza, esperando florecer. ¿Y tú? ¿En qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu desierto?